Bien, como les hemos dicho antes, con nosotros está Emilio León, que es portavoz de Podemos en la Junta General del Principado. Muy buenas noches, don Emilio, bienvenido a la Lupa. Muy buenas noches. La actualidad manda. ¿Qué le parece la abstención del PSOE en la investidura de Rajoy? Me da la sensación de que eso es una especie de última parada del asesinato en el Orient Express, lo que arrancó con el artículo 135 y con esa connivencia con el Partido Popular para aplicar políticas de austeridad. Pasó por etapas como la de Rajoy, de entrada no, y terminó siendo una abstención vergonzante por parte de los líderes del Partido Socialista, encabezados en este caso por Javier Fernández, ¿no? Javier Fernández, que se pone a la cabeza de la brunete y de las chaquetas de pana, se suma a la consigna dada por Felipe González y que hace lo que nadie se había atrevido a hacer, que era darle gratuitamente el gobierno a Mariano Rajoy. Es un drama no solamente por lo que significa para la socialdemocracia española, ese recorrido, ¿no?, en el cual se bloquea la posibilidad de regeneración dentro de unos elementos clave del bipartidismo. El PP estaba claro que no, que cuando hay regeneración en el PP es porque alguno de sus dirigentes es imputado en los tribunales. En el caso del PSOE había mucha gente que tenía las esperanzas puestas en lo que podía significar Pedro Sánchez, que está muy lejos de ser un Jeremy Corbyn, pero que en todo caso se ha visto que en el momento en que ha habido una pequeña tensión dentro del Partido Socialista le ha salido muy caro, ¿no? Y eso yo creo que es un drama para todos, y yo creo que Javi Fernández pudo ver estos días lo que eran los socialistas de corazón, por lo menos la gente que sentía el corazón partido, ¿no?, viendo lo que sucedía en Ferraz. ¿No cree que esa alternativa que decían las nuevas elecciones o la cuestión de la abstención? ¿No cree que unas nuevas elecciones eso es una locura para el país, un mal para la izquierda, que iba a ganar la derecha con más diferencia que en junio? Bueno, las encuestas dan que ganaba la derecha con más diferencia. Yo creo que lo primero que hay que decir es que no hay que pensar, y esto cuesta decirlo, pero en clave de los partidos, ¿no? Hemos visto a actores políticos que han pensado fundamentalmente en la supervivencia de su propio partido. La decisión que toma Javier Fernández a la cabeza de la gestora es una decisión que se fundamenta sobre la idea de que unas terceras elecciones sería un desastre para el Partido Socialista. Yo lo veo de otra forma. Yo veo que es un desastre 4 años más de gobierno de Rajoy, que ha sido capaz de secuestrar al Partido Socialista y que va constantemente a estar amenazando con una repetición electoral y con hacer pagar al PSOE el ir a las urnas. Yo creo que lo que nos espera son nuevas políticas de ajuste. Bruselas ya está anunciando un nuevo recorte de 5.500 millones y desde luego que eso no va a salir de los bolsillos de los que protagonizaron la revuelta de los mandarines dentro del PSOE, ¿no? Quienes viajan en coche oficial y viven en una organización de lujo, es lógico que puedan pedirnos tranquilamente la abstención y el gobierno para Rajoy, pero quienes van a sufrir los recortes, desde luego no pueden estar muy contentos. En cualquier caso, a Podemos esto le supone toda una oportunidad en política. Yo creo que Podemos contribuyó, después de lo que supuso el movimiento en las plazas, aquel 2011, donde la gente dijo ya basta, Podemos contribuyó a abrir nuevas oportunidades dentro de la política. Estamos todavía muy lejos, como pues se puede comprobar, de conseguir impugnar, ¿no?, la situación y las políticas que nos han traído a esta situación. No olvidemos que 1 de cada 4 desempleados en Europa es español. Ese es el tipo de datos que deberían preocuparles a quienes dicen, que nos hablan de la gobernabilidad. Estamos en esta situación porque ha habido gobiernos estables que no han sido contestados y que han aplicado con una comunidad pasmosa esas políticas de austeridad. De otra manera no se entiende. O sea que ahora no cuesta entender cuando un ciudadano te para por la calle y te dice, bueno, pero ni tan mal, no estamos peor por no tener un gobierno, porque todo el mundo entiende que quien gobierna está en Bruselas o es Angela Merkel. Si lo primero que va a hacer Rajoy es aplicar las políticas de austeridad, ¿qué importa que sea interino o que sea un gobierno apoyado por el Partido Socialista? Pero decía, en el propio aspecto partidario para Podemos, esta quiebra del Partido Socialista, no sé, sería como la competencia en ventas en las empresas. Se le ofrece en su espacio ideológico, en un sentido amplio, se le ofrece una oportunidad a Podemos muy difícil de imaginar antes. O sea, el PSOE es un partido más o menos rocoso, que se digería sus problemas. Entonces, una quiebra tan fuerte como esta. Yo creo que se había anticipado cuando lanzamos la hipótesis de Podemos que si la socialdemocracia en España se comportaba como lo había hecho en Grecia, corría el riesgo de terminar como terminó el PASOK. Eso yo creo que no era una cosa que fuese del todo inimaginable en un momento determinado. De todas formas, Podemos no compite con el Partido Socialista, compite y se enfrenta a las políticas neoliberales, a las políticas que defendió el Partido Popular, y que cuando hacíamos una crítica al PSOE era por respaldar estas políticas y ser el alumno aventajado, como en ocasiones ha sucedido con la FSA en Asturias. Yo me cuesta verlo en clave de oportunidad porque supone para mí un drama el ver lo que nos espera. Pero hay millones de personas, usted sabe, que o votan al PSOE o votan a Podemos. Para mucha gente
Siempre uno piensa este más claro, en todo caso este otro. Juegan entre esas dos. Hay otra gente que juega en otras opciones. También hay gente que juega entre PSOE-PP, gente entre PP y Ciudadanos. Soy consciente que hay muchas fronteras entre las fuerzas políticas. Pero una frontera natural que todo el mundo identifica es el voto a PSOE o a Podemos. Yo creo que el problema es que la pérdida es global para la democracia y para todos. Es decir, lo que la gente vio en ese sábado negro en el comité de Ferraz desincentivó la participación y el interés en la política, no solamente a los simpatizantes del Partido Socialista, sino en general, porque si un tipo que es colocado por unas primarias puede llegar una gestora y llevárselo por delante, esto realmente hace que la gente pierda confianza en general, ¿no?, sobre las oportunidades de cambio. Y eso añade dificultades al mismo tiempo que, como bien dices, pues hay oportunidades nuevas, ¿no?, en ese escenario. El PSOE ha decidido hacerse el harakiri. Lo que pasa es que el harakiri tenía en los códigos japoneses una dinámica de morir pero con honor. Se han hecho el harakiri sin honor ninguno. Hablando de otras cosas, de formas, se habló bastante estos días de la manifestación que rodea al Parlamento cuando se está debatiendo de la investidura. ¿Podemos va a mantener esta dualidad? ¿Es fácil mantenerla? ¿No cree que una cosa va en detrimento de la otra? ¿Que si se hace mucha política de calle la gente recela de la actuación o el perfil institucional de esos partidos? Yo creo que es un debate falso, o al menos un debate que ahora estratégicamente se puede resolver. Quienes hacen escoger entre instituciones y calle no entienden que el que, por ejemplo, los afectados del ERA vayan al Parlamento asturiano a pedir explicaciones de por qué se les cobra una deuda legítima, eso es una manifestación, es entrar en las instituciones, plantar cara en una comisión y pedir explicaciones. Eso es una cosa que hasta ahora no había sucedido. Y viceversa, que representantes institucionales respalden las movilizaciones ciudadanas como la que hubo ayer mismo contra las reválidas de la LOMCE, que han obligado al PP a parar esas reválidas, es una novedad también. Entonces yo creo que no hay que escoger entre una cosa y otra, no hay que decir estamos al 80% en un sitio y al 20% al otro, no. Creo que hay que hacer uso de todas las herramientas democráticas que están a nuestro alcance. No todas están en los parlamentos, en las calles, en las plazas, en las asociaciones de vecinos se construye también democracia, y lo que tengo muy claro es que la democracia no la amenazan ciudadanos pidiendo democracia, la amenazan quienes son delincuentes y están en los puestos de mando de las instituciones, o quienes llevan el dinero a los paraísos fiscales desde donde se especula con las deudas soberanas. Esa es la gente la que pone en peligro la democracia, y todo lo demás bienvenido sea. Le voy a destacar que usted probablemente con el trabajo parlamentario no lo haya podido ver hoy, cosas llamativas que dijo, dos frases que dijo llamativas, tuvieron mucho eco Pablo Iglesias en la primera intervención con Mariano Rajoy. Dice textualmente Pablo Iglesias: hay más delincuentes potenciales en esta Cámara que allá afuera, que en la calle. ¿Qué le parece esto? Pues que responde a una percepción que se ha ido aquilatando con casos y escándalos como el de la Púnica o el de la Gürtel. Es decir, que hablen de gobernabilidad quienes nos cuestan al año más de 48.000 millones de euros en tramas de corrupción, cuesta creerlo, ¿no? Hemos visto que tanto el PSOE de los ERES de Andalucía y el puerto del Musel, como el Partido Popular de la Gürtel o de lo que sucedió en Valencia, tiene pocos elementos de credibilidad para reivindicarse a sí mismo, ¿no? No basta simplemente una suerte de lavado de cara a base de votos. No podemos utilizar el voto de los ciudadanos para legitimar y pensar que eso es un blanqueo de un partido que ha sido imputado en tanto que partido. Y yo creo que esa es la principal reflexión. Por ejemplo, a mí me sorprendió cuando Javier Fernández dijo que con la Gürtel no había habido ningún tipo de sorpresa y que no había que tener ningún tipo de barrera, vamos a decir, ideológica, ¿no?, frente a la corrupción. Alguien que puso todas las barricadas posibles respecto a un posible pacto con Podemos. No olvidemos que quien bloquea la posibilidad de un acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es en buena medida Susana Díez, de la mano también de Javier Fernández, ¿no? Entonces llama la atención, ¿no?, el trato de guante blanco para un Partido Popular con el que se quiere llegar a algún tipo de acuerdo, y el castigo que recibe Podemos con aquel famoso no pasarán que dijo en las elecciones, ¿no? Pues no pasarán se refería a las opciones de cambio. Dejó pasar al Partido Popular y de Rajoy iba a ser presidente. Bien, luego vamos a hablar de Javier Fernández. Ahora una segunda y última frase de Pablo Iglesias hoy. Me debo al honor de mi patria y de los ciudadanos de este país, y no al honor de esta Cámara. ¿Qué le parece? Yo creo que refleja
el que nosotros estamos como ciudadanos normales haciendo algo que para nosotros es excepcional, que es entrar a las instituciones y tratar de hacer la política de una manera distinta, y por tanto no siempre respondemos a unos códigos que no son los que están en la calle, ¿no? para la ciudadanía. Yo creo que no es incompatible, o sea, el honor de una Cámara se refleja en tanto en cuanto traslada el honor de la ciudadanía, ¿no? Y se respetan esos valores. Quería decirle, el honor de la Cámara no es exactamente el honor de los ciudadanos. Esta gente está por votos nuestros. Los del PP le votaron 8 millones, bueno, a cada diputado los suyos de su circunscripción. ¿No es en buena medida lo mismo? En determinadas ocasiones, cuando un político hace con los votos de los ciudadanos lo contrario para lo que le votaron, yo creo que es lógico cuestionar, ¿no?, la decisión legítima. La investidura de Rajoy es una investidura que cuenta con todos los avales de la democracia, pero es lógico que muchos simpatizantes del PSOE piensen que quizás no sea del todo legítima, porque se dicen, yo voté a Pedro Sánchez para otra cosa. Y yo creo que ese cuestionamiento es legítimo, y no lo establecería en términos de honorabilidad, sino de qué estamos hablando cuando hablamos de respetar la democracia. Hablando de cambios y demás, ¿no hubo un giro muy grande de Pablo Iglesias desde la época del traje socialdemócrata hasta esta nueva radicalidad en la que está en estos últimos meses? Yo creo que en determinados momentos Pablo Iglesias puede haberse dirigido a distintos elementos del electorado para tratar de explicar en su propio vocabulario lo que estábamos proponiendo como Podemos. En nuestro caso, desde luego, en Asturias hemos mantenido una línea de trabajo que lo que hace es traducir lo que pueden ser más o menos discursos a prácticas concretas. Hemos dejado bien claro, y es ahí donde yo creo que se tiene que contrastar lo que supone Podemos. Ya llevamos un año en las instituciones y creo que habría que prestarle menos atención, seguro, a los juegos de esgrima de los pasillos de la Moncloa y más atención a lo que son políticas reales, ¿no?, de enfrentamiento contra la corrupción, de búsqueda de transparencia, de buscar una fiscalidad mucho más justa, reduciendo la presión fiscal. Ahí es donde yo creo que realmente merece la pena discutir, y todo lo demás, bueno, pues está bien como comentario y como rifirrafes, ¿no?, de la crónica política, pero creo que tiene menos recorrido. De todas formas, esos rifirrafes muchas veces se dan en el interior de Podemos, por ejemplo, entre Rejón y Pablo Iglesias, que tendrán la relación personal que tengan de buena, pero en la práctica discuten en público con posturas diferentes, claramente. Y yo creo que eso es muy interesante, el que hagan esos intercambios de opiniones, aunque sean a través de intercambios de tweets. Yo creo que también tiene que buscarse espacios para que haya un debate mucho más aquilatado. En Twitter no es el sitio donde se deberían ni mucho menos dirimir decisiones estratégicas. Yo creo que es legítimo, y además Podemos siempre estar sujeto a un grado de exposición pública tremendo, ¿no? Era muy gracioso porque quienes veían en ese intercambio de tweets, poco más o menos, que el final de Podemos, el enésimo final de Podemos, claro, la semana siguiente tenían que estar comentando la boda roja del comité de Ferraz. Pues yo creo que es comparar una situación y otra para darse cuenta de qué es un debate, qué es legítimo, qué haces ahora en un momento determinado en el que el ciclo electoral de momento pues ha llegado a su fin y toca construir otras alternativas y otras herramientas. Dijimos claramente desde el principio que un partido tiene que ser un instrumento para ser algo distinto a lo que venían siendo partidos, ya había de sobra. Si eres una herramienta de transformación, tienes que pensar cómo avanzar en distintos escenarios. Yo creo que eso es de lo más interesante que vamos a ver en los próximos 2 años, el resolver ese debate estratégico que yo creo que en Asturias vamos muy por adelantado y que en buena medida hemos conseguido resolver. Bueno, pues vamos con Asturias. ¿Va a tener consecuencias en la gobernación asturiana, en la gobernabilidad, en la política asturiana, en términos generales, el que Javier Fernández haya jugado un papel destacado en todo este proceso de rectificación de la línea política del Partido Socialista? Va a tener consecuencias evidentes, pero no por las que piensan normalmente quienes nos preguntan, ¿no? Quienes nos preguntan es si va a haber poco más o menos que represalias. Las consecuencias van a ser que, primero, se van a desplegar las políticas de Rajoy, nuevo recorte, nuevas políticas de austeridad, y eso va a castigar necesariamente a la población asturiana. Estamos hablando... Pero eso ya se estaba haciendo anteriormente. Claro, sí, pero ahora tenemos otra nueva legislatura que, dure lo que dure, va a permitir profundizar en eso. Recordemos que en este año y pico de convocatorias electorales, el propio Partido Popular ha tenido que levantar el pie del acelerador. Se ha visto obligado, incluso Bruselas le ha dado mayor margen para no ver comprometida no la gobernabilidad, sino la continuidad de las fuerzas del bipartidismo. Ahora vamos a volver otra vez a ver el acelerador ser pisado, y eso ha hecho de España un país que ahora mismo, en términos de desigualdad, solo es ganado por Serbia y por Rumanía. Y en términos de temporalidad laboral, solamente nos gana Polonia.
Entonces, eso es lo que nos espera, el tipo de escenario al que vamos. Asturias, además, en una situación en la que no se produce la reactivación económica tantas veces prometida. El año que viene, según el informe Funcas, estamos a la cola del crecimiento junto con Cantabria. Asturias, que podría ser como País Vasco. Y sin embargo somos como Cantabria y estamos a la cola del crecimiento económico. Entonces, eso es importante para situar el debate de qué va a pasar con Asturias. Pues que Asturias va a seguir sufriendo la Ley Montoro, va a seguir sufriendo un sistema de financiación autonómico que no es suficiente y que lo que favorece no es los intereses de la ciudadanía, y vamos a seguir sufriendo políticas de infraestructuras que nunca llegan. Es decir, no sé si el PP o el PSOE traerán algún día el AVE hasta donde está comprometido. Lo que hay es una alfombra roja para Rajoy desde Madrid hasta Oviedo. Pero vamos a ver, yendo a la práctica, con Zapatero hubo recortes, con Pedro Sánchez nada quita. Una cosa es decirle no a Rajoy y otra cosa es que no haya recortes. Habría recortes. Casi le voy a decir que con Pablo Iglesias hay recortes, porque los hay con Syriza. Los hay con Syriza. Y no tengo que pensar que tiene mejores fórmulas, todas las intenciones del mundo de evitarlos, sí, pero no tiene mejores fórmulas para evitarlos que Syriza en Grecia. Eso por un lado. Luego la otra alusión al País Vasco. Sí, podríamos ser País Vasco, pero teníamos que haber empezado muchos años atrás. Ya, pero ahora ya, yo creo ahora que ya ¿dónde estamos? Ya, pero yo creo que precisamente a una generación como la mía, nosotros asumimos la responsabilidad que podamos tener y no vamos a comprar, la herencia de quienes nos han traído esta situación. Yo parto de que podemos todavía hacer cosas, de que no hemos perdido el tren de la reactivación económica, de la creación de empleo estable, sí. Y de que si Álvarez Areces es capaz de terminar con un salario de 8.000 euros por senador por haberle dado las puertas a Rajoy, quizás hay oportunidad también de hacer otro tipo de políticas con otro tipo de gente a la cabeza de las instituciones. Yo eso lo doy por hecho. Lo que sé es dónde nos lleva las políticas actuales. Y no es lo mismo aplicar recortes con gusto, ¿no? Y va favoreciendo a quienes evaden y darles medallas de oro a quienes evaden y aparecen en los papeles de Panamá, que hacer recortes porque la correlación de fuerzas en un momento determinado no te impide pararlos. Llegar al gobierno no significa, vamos a decirlo, tener todos los resortes del poder. Eso es una visión pues que sería muy ingenua, ¿no? Claro. Bien, ¿está algo ralentizada el trabajo en las instituciones en este mes con la urgente dedicación que tuvo que dedicar el presidente a la Comisión Gestora del PSOE? Estaría tentado a hacer un chascarrillo y decir que no se notó mucho la diferencia, pero es cierto que cuando se aplaza el debate de orientación o se suspenden las preguntas al presidente porque el presidente ha decidido ir corriendo a Madrid a gestionar la crisis del PSOE, pues evidentemente esto tiene un impacto, ¿no? Los ritmos del Partido Socialista han cambiado, lo hemos visto en la propia negociación de la fiscalidad. Y preocupa porque en los presupuestos seguimos sin saber cuáles son las cifras globales. Recordemos que Javier Fernández, que decía que Podemos era pura política espectáculo, en cuanto tuvo la oportunidad se fue a un plató de Ana Rosa Quintana y parece que le ha gustado. Nosotros creemos que la política es una cosa muy seria. Incluso vamos a proponer, en la medida de las posibilidades, el que haya en el régimen de incompatibilidades, el que el presidente de Asturias pase a ser el presidente de una gestora. A mí me parece inconcebible. O sea, Asturias tendría que ser conocida porque la política fiscal sea una política moderna o porque aquí se desarrolle un modelo productivo distinto, no porque Javier Fernández haya pasado a presidir una gestora. Ningún partido tiene esa incompatibilidad. Pues quizás deberíamos pensarlo. A mí me gustaría, insisto, que el presidente de los asturianos tuviese plena dedicación, porque lo que ha hecho Javier Fernández no lo puede hacer un camarero, que es hacer compatible durante 15 días o durante un mes o lo que estime un puesto de trabajo para irse a currar a otro sitio. Eso no se lo puede permitir la mayor parte de la ciudadanía. No entiendo por qué un presidente que nos recuerdan una y otra vez, cada vez que les decimos cuánto cobran, nos recuerdan la dedicación y lo exigente que es. ¿Por qué tienen? ¿Qué pasa? ¿Que en el PSOE no había nadie más que pudiese ejercer esa función? Quizás no hubiese mucha gente. No había muchos, y luego, ¿qué quiere que le diga? Ahora, usted puede decir, por el cargo ese. Cuando Pablo Iglesias era de diputado, dedicaba muchas horas a la política española, extendiendo Podemos por las ciudades y demás. Y un camarero no podría hacer lo que hizo Pablo Iglesias entonces. Claro, ya sé que depende de qué tipo de trabajos. Pero en política, bueno, se puede poner esa compatibilidad, se pueden poner muchas, pero es difícil, es estrenar un nuevo código, ¿eh? Pues yo creo que merecería la pena hacer la prueba y yo creo que Pablo Iglesias o cualquier cargo de Podemos en el Europarlamento, pues ahí están las estadísticas de asistencia a los debates, pero en todo caso no es lo mismo un europarlamentario que tiene el compromiso de recorrer precisamente sus representados todo un país y trasladarlo a la Unión Europea, que un presidente que yo creo, insisto, que tiene que tener dedicación plena o que demuestre la capacidad de hacer dos cosas al mismo tiempo. Decíamos durante mucho tiempo, Javier Fernández ha convertido el gobierno de Asturias en una gestora, y lo ha convertido en una gestora porque no tiene iniciativa política, porque no ha tenido capacidad de liderazgo.
cuando ha demostrado capacidad de liderazgo es para ponerse a la cabeza de otra gestora. Entonces, si ya hacía mal con la primera, pues tener dos al mismo tiempo parece un poco difícil. En esta segunda no está mal valorado, precisamente, habrá visto usted, ¿no? Yo entiendo que Felipe González esté muy contento. No sé si dirían lo mismo los miles de votantes que apoyaron en su día en las primarias a Pedro Sánchez. Ha hecho un trabajo, pues No, lo pondera a los medios de comunicación unánimemente casi. Claro, sí, no, desde luego, los mismos incluso que aquí le podrían criticar, lo están ponderando allí y han bajado el nivel de crítica a Javier Fernández. Ha sido muy funcional, ¿no?, para el momento político que estamos viviendo. A cambio de haber sido el fusible de Susana Díaz, habrá algún tipo de compensación. La primera es que va a encontrar el acuerdo, sin duda alguna, del Partido Popular en lo que queda de legislatura. Y sospecho también, que espero equivocarme, que Mariano Rajoy y la Fiscalía va a ser un poco más benevolente, ¿no?, con casos como el de los ERES en Andalucía o quizás en el caso del Musel. Veremos a ver qué es lo que se consiguió a cambio de este regalo, porque una abstención a cambio de nada, esto cuesta creerse, ¿no? Recuerdan cuando hablaban de otras formaciones y lo que suponía su abstención, y se decía, no, que se abstenga, no lo queremos, estos votos. Bueno, pues... O sea, que usted cree que puede influir en lo que es el sumario del Musel, la tramitación del sumario. Yo creo que por lo menos van a modificarse las presiones que pueda sufrir la judicatura, que la sufre, y esto ha sido denunciado en el inicio del curso judicial, del año judicial, la propia Fiscalía y el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia, las presiones sociales que en un momento determinado se ponen sobre la judicatura, porque se espera que los jueces resuelvan lo que los políticos no hacen, y eso aumenta la presión ya de por sí. Cuando estamos hablando de macrosumarios, cuando estamos hablando de que están imputados grandes fortunas que hoy son llamados a testificar como testigos, la familia Masabeu o Manuel Menéndez, no sabemos cómo serán llamados quizás en otro momento. Estamos hablando de poderes económicos y de gente con mucha influencia. Y es lógico que eso en un momento determinado, pues el quid pro quo entre un Rajoy implicado por la Gürtel y un Javier Fernández, pues embrollado, ¿no?, con la herencia arecista, pues quizás haya algún tipo de... ¿Cómo está actualmente? Ustedes están personados en la causa, ¿cómo está actualmente ese asunto? Pues acabamos de acudir, ¿no?, y de presenciar el testimonio de los técnicos inspectores de la OLAF, la Oficina de Lucha contra el Fraude a nivel europeo, sí, que han dejado más que claro que existían indicios de irregularidades que van más allá de errores administrativos y que ponen en peligro, pues, la subvención que es reclamada a nivel europeo. Y ahora vamos a ver qué es lo que aportan, pues, testigos como los Masabeu o Manuel Menéndez, ¿no? En todo caso, es preocupante, como decía antes, ¿no?, la cierta banalización frente a la corrupción, cuando en Asturias vivimos casos de semejante calado, ¿no? El caso del Musel, como hemos repetido en muchas ocasiones, es el 25% de los fraudes a nivel europeo relacionados con los fondos estructurales. Y eso es muy preocupante. Yo recuerdo en la Cámara asturiana a don Javier Fernández, pues, trivializar el caso Marea, decir que esto es una cosa del pasado. Y la actitud del Partido Socialista, cada vez que tiene que hacer frente a un caso de corrupción, siempre es la misma. Empieza por un ninguneo. Cuando ya las cosas ya no tienen manera de pararse porque llegan a los tribunales, porque hay una asociación que lo impulsa, un funcionario que lo denuncia, pues a partir de ahí es el propio gobierno el que se presenta, pero se presenta no para facilitar el desarrollo de la causa, sino para paralizarlo. Y finalmente, pues acaban con determinados comentarios y presiones a quienes pues ponen la información clave. Lo vimos en la comisión del GIPA el otro día, un trabajador que fue despedido por denunciar lo que era la trama del cable. Ahora que los ladrones de cobre se ponen traje y corbata y se llevan unas buenas comisiones, un trabajador que comunica a la administración qué está pasando con el GIPA es despedido de forma improcedente. Y cuando viene una comisión de investigación del Parlamento, es presionado y amenazado con ser denunciado por simplemente decir lo que vio con sus propios ojos. Bien, antes nombraba la negociación fiscal aquí entre el gobierno y con ustedes y también con Izquierda Unida. ¿Cómo está la negociación fiscal con ustedes? Nosotros propusimos de forma más concreta algunas de las medidas que llevamos un año defendiendo desde la negociación presupuestaria anterior, diciendo muy claramente que queríamos separar fiscalidad de presupuestos por una sencilla razón. La fiscalidad en Asturias necesita una propuesta que dure en el tiempo. No queremos hacer, como está acostumbrado el Partido Socialista, un arreglo para un año, para unos presupuestos, sino que queremos una modernización fiscal, discutirla con las fuerzas de la Cámara y que realmente dé tranquilidad a la ciudadanía, porque una cosa que un año es una y al año siguiente otra,
creemos que no tiene sentido. Y hay cuestiones además que preocupan mucho a la ciudadanía, como es el impuesto de sucesiones, pero también el IRPF o el impuesto de patrimonio. En impuesto de sucesiones tenían más o menos un acuerdo el PSOE y ustedes, ¿no? Hay en teoría el propio Partido Socialista había dicho que no veía lo del error de salto, pero esto lleva diciéndolo los últimos 5 años, ¿no? A partir de que empezó a reconocer que existía una cosa que se llamaba el error de salto. No entendemos por qué el año pasado pues no hizo lo posible para arreglarlo, porque, insistimos, la fiscalidad se puede afrontar no solo a través de presupuestos, sino a través de la legislación. Nosotros proponemos 2 medidas muy claras y muy sencillas. La primera, corregir el error de salto y, por tanto, que el impuesto sea progresivo desde el primer euro que se tiene que pagar, de tal manera que, no como venía sucediendo hasta ahora, que una persona que cobraba 150.000 no pagaba y 150.000 un euro pagaba pues casi 20.000. Con la propuesta que nosotros hacemos se paga proporcionalmente. Y, sobre todo, elevar el mínimo exento a 200.000. Y así cualquier familia, por ejemplo, que reciba una casa en herencia, pues no se vea obligado a no saber qué hacer o no tener dinero y tener que renunciar a la herencia. Bueno, ¿eso le parece bien al Partido Socialista, esas 2 propuestas? Esas 2 propuestas en concreto parece que podría aceptarlas en un momento determinado. Por lo menos esperemos que no caiga la tentación de la frivolidad fiscal del Partido Popular, que habla directamente de eliminar un impuesto de sucesiones que tiene su utilidad y que debe mantenerse. El patrimonio, ¿también hablaron del impuesto de patrimonio? Sí, hablamos de la necesidad de reducir el mínimo exento desde 700.000 a 500.000, lo que haría que pues una pareja en bienes gananciales pues podría empezar a pagar si tuviesen un patrimonio de 1.200.000, porque son medio millón por cada cónyuge, más los 200.000 que son deducidos. Es decir, nos parecía que es el momento de que también quienes más tienen patrimonios mucho más abultados contribuyan como corresponde, ¿no?, al desarrollo de ¿Y esto lo ve el Partido Socialista, bajar de 700.000? No nos han dado respuesta y esperamos que lo hagan. Esperamos mantener una siguiente reunión para hablar de algo que complementa nuestra propuesta de fiscalidad, que es lucha contra el fraude fiscal y transparencia. ¿Cuándo tiene empezaron a hablar ustedes con el Partido Socialista de esta cuestión de la fiscalidad? ¿Cuándo empezó la negociación? Nosotros hicimos la propuesta ya la negociación presupuestaria del año pasado, no recibimos respuesta hasta prácticamente pasadas las elecciones del 26J y, entre tanto, pues han dejado un poco pasar el tiempo hasta darnos una respuesta un poco más elaborada y poder mantener reuniones. Hemos tenido 3 ya y esperemos que esta semana que viene, una vez que pase todos los compromisos de la investidura, pues ya se sienten y nos digan claramente si están de acuerdo o no con cerrar un pacto fiscal. ¿Y la cuestión del IRPF? ¿También hablaron del IRPF ustedes? Sí, pusimos sobre la mesa el que Asturias merecía tener el tipo más bajo, igual que otras 7 comunidades, un 9,5 para las rentas más desfavorecidas y compensarlo con una subida para los tramos, por ejemplo, a partir de 175.000. Con la propuesta que nosotros hacemos, todas las personas que ganen 60.000 euros al año salen beneficiadas con la propuesta, pagarán menos impuestos. A cambio, personas que ganen más de 175.000, fundamentalmente, pues tendrán la oportunidad de contribuir solidariamente, como seguro que están deseando hacer. Bien, entendida la ironía de que están deseando contribuir, le digo una cosa: para compensar, si salen ganando, o si salimos ganando, todos los que ganamos menos de 60.000 euros... El 97% de las contribuciones. Por eso le iba a decir, mucho va a haber que subir a los demás de 175.000 para que compensen el conjunto. No, es un punto más, es pasar del 25,5 al 25,6 en el último tramo y situarnos un punto por encima de la otra comunidad que más tiene ahora, que es Andalucía. No es tanto lo que hay que subir, y estamos hablando de patrimonios muy considerables. La propuesta fiscal no solamente está equilibrada impuesto a impuesto, es decir, buscamos que con sucesiones no haya pérdida de recaudación, que no la haya con IRPF y, por supuesto, con patrimonio. La propuesta se cierra también, sí, claro, se cierran los agujeros. No vale de nada llenar una bañera en la que luego resulta que hay 3 agujeros, y agujeros son la evasión fiscal, la elusión, la morosidad. Hace falta el afrontar esto, ¿no? Simplemente con un éxito de un 1% en la lucha contra el fraude en Asturias, tendríamos recuperado hasta el 3% del presupuesto asturiano. Eso es mucho dinero. Ya, es mucho dinero. El éxito de lo del fraude se escapa al gobierno, eso es cuestión de lo del servicio de inspección. Bueno, el gobierno tendrá algo que decir, por ejemplo, para que en Asturias no haya ni un solo inspector de patrimonio.
El gobierno algo tendrá que decir cuando ve que hay grandes patrimonios que evaden a Panamá o aparecen en los papeles de Panamá por lo menos, en vez de darles un reconocimiento y una medalla de oro, quizás merezcan una reprimenda. Yo creo que hay una parte de voluntad política que tiene que ver con otro elemento fundamental, lucha contra la corrupción, hay una ley anticorrupción que hemos puesto sobre la mesa, pero sobre todo lo que llamamos contratación pública responsable. ¿Eso qué significa? Que la administración, que tiene una responsabilidad muy clara a la hora de reactivar la economía, contrate con aquellas empresas que coticen y paguen donde lo tienen que hacer. Si quieren vender marca aquí en Asturias, tienen que pagar impuestos en Asturias también. Es decir, a partir de 60.000 euros empezaría a subir. A subir, sí, progresivamente. Y el cambio más grande es a partir de 175.000. Sí. Y más o menos compensa lo que sería el descenso para toda la gente que gana. En el cómputo global se un 3% pagaría más y un 97% pagaría menos. Exactamente. Y a esto tampoco le exigieron todavía nada. No, todavía no hay una respuesta concreta. ¿Empezó la negociación del presupuesto? No ha habido. Estamos a la espera de que el gobierno pues elabore un borrador y lo discuta y lo ponga sobre la mesa. Hemos simplemente tenido conversaciones sobre fiscalidad, que es más que los ingresos de la comunidad, es hablar también de justicia, que nos parece mucho más importante a veces que echar las cuentas simplemente. Y todo esto que os hablaba de que si ya empezó a hablar de los ingresos, de que hay que empezar una negociación a 3, parece que Izquierda Unida también está interesada en esa negociación a 3. ¿Ustedes cómo lo ven eso? ¿Es una táctica para meterles ya algún punto de ventaja en la negociación o cómo lo ven? Nosotros hemos sido muy sinceros en la mesa de negociación, lo hemos repetido cada vez que nos hemos sentado con el Partido Socialista, porque podemos entender que se hagan declaraciones públicas por tratar de ganar un poco de ventaja táctica en una negociación, pero hemos dejado claro que nosotros nos sentábamos para hablar de fiscalidad y a eso nos reducimos. Y nos hemos limitado a hablar con el gobierno. O sea, en la Cámara Asturiana hay una mayoría que podría ser los votos del Partido Socialista y Podemos. Eso suma 23, no hace falta ningún actor más. Y el Partido Socialista tiene que escoger la frivolidad fiscal que le ofrece Mercedes Fernández con una propuesta que a cambio de eliminar sucesiones le entrega el resto de los presupuestos en pago de lo que ha hecho Javier Fernández con Rajoy, o un Podemos que le dice claramente que hay que cambiar cosas para que Asturias salga de esos indicadores que no nos favorecen en absoluto. Al final, manteniendo lo de los presupuestos, ¿usted qué cree? ¿Que toda la operación de Madrid, la abstención que estuvimos hablando al principio de la entrevista, va a colaborar a un acuerdo PSOE-PP sobre los presupuestos? Pues nos preocupa mucho que esa sea una posibilidad. Decíamos ya en la campaña de las autonómicas que podía suceder que la Asturias del sí, que era el lema que escogió el PSOE, acabase siendo la Asturias del sí a Rajoy. Y no lo anduvimos muy lejos en aquella valoración. No tenemos muy claro cómo se va a traducir, insisto, esta operación, esta revuelta de los mandarines. Pero está claro que ahora mismo hay un presupuesto en Asturias, que es el prorrogado por el Partido Socialista, y es el pacto entre Partido Socialista y PP. Nos preocupa que en el fondo lo que ha sucedido es que se ha exportado el modelo de la entente cordial PSOE-PP en Asturias, se ha extendido al conjunto del Estado. Hay una diferencia fundamental entre el PSOE, por ejemplo, de Asturias y el de Andalucía. En Andalucía siempre fue hegemónico. No tuvo que repartir esferas de influencia con el Partido Popular. En Asturias esto no sucedía así. El Principado era, pues, durante casi todas las legislaturas para el Partido Socialista y la capital, Oviedo, era para el Partido Popular. Esto cambió con la llegada de Podemos. Con la llegada de Podemos, el PP pierde Oviedo y el Partido Socialista se enfrenta a un actor que es mucho más exigente, que dice claramente que las cosas tienen que cambiar y que no vale ya la chequera de Villa para llegar a acuerdos. Eso yo creo que es lo que realmente representa un cambio y lo que va a hacer que Javier Fernández esté pues más tentado de entenderse, si cabe, con Mercedes Fernández y firmar unos nuevos presupuestos que le den tranquilidad los 3 años que quedan de legislatura al precio de la intranquilidad de la ciudadanía. ¿Y no cree que si llegara a un acuerdo con ustedes, como siempre dijo que prefiere el acuerdo de la izquierda, dejaría, digamos, como una baza que quedaría ahí perdida o dormida al menos el acuerdo con el PP? Dicho de otra manera, que si ustedes tensan la cuerda de la negociación, empieza a asomar la alternativa del PSOE-PP. Pero si ustedes se avienen con algunos cambios, bueno, que probablemente ustedes logren una serie de objetivos y que se mantenga o aparezca por primera vez un bloque de izquierdas. Yo tengo la sensación de lo primero que me estaría tentado decir es que la izquierda en la Cámara Asturiana suma 19 votos. Las formaciones que se autoidentifican como izquierda, PSOE y Izquierda Unida, suman 19 y se ha demostrado insuficiente. Y se ha demostrado insuficiente después de... Pongo a ustedes también. Eso entiendo que lo haga, pero nosotros no, yo no acepto esa etiqueta. Bueno, Pablo Iglesias y Errejón sí. Esto ustedes lo mantenían
tenían en el 2014, inicio de 2015. Hoy día ya hay jurisprudencia en su grupo, que la crea la cúpula de Madrid. Hablan nítidamente como grupo de izquierdas, pero nítidamente. Eso, para quienes estén pendientes solamente de lo que dice la cúpula de Madrid, como muy bien dice, Emilio León dice que no utilizamos etiquetas y eso es lo que vale en Asturias. Cuando decíamos fiscalidad, no es una cuestión ideológica, en el sentido de etiquetas ideológicas, sino de propuestas concretas. Eso es lo que realmente interesa. Y yo creo que ese avance que aportó Podemos no lo hay que perder. Yo hablar de fiscalidad y decir claramente que la solución no pasa por subir los impuestos de forma indiscriminada, sino reducir la presión fiscal a quienes más han sufrido la crisis, yo creo que es un cambio que es sustancial. Porque lo que estamos diciendo es, vamos a recaudar mejor, no hace falta recaudar más ni aumentar la presión fiscal sobre la ciudadanía. Recaudemos mejor, pero a cambio de gastar también mejor. Eso yo creo que es un cambio al que normalmente la izquierda no estaba acostumbrado, porque la izquierda, como el PSOE, pues decía una cosa y hacía la contraria, porque no aplicaba medidas de redistribución, y el Partido Popular también dice una cosa, que es voy a bajar los impuestos, pero a continuación sube las tasas, o como en el impuesto de sociedades, anuncia que lo va a subir para pagar los recortes de Bruselas. En ese escenario en el que las contradicciones son graves por sus consecuencias, nosotros ponemos sobre la mesa una alternativa clara. Y no es una alternativa, insisto, en términos de etiqueta. Eso en relación con lo que preguntaba del tipo de acuerdo. A partir de ahí, tensar la cuerda, si decirle a un presidente que haga cosas razonables es tensar la cuerda y recordar lo que supone la corrupción, el malgasto y el despilfarro, al mismo tiempo de qué es lo que está pasando con los servicios públicos, porque hay un problema, que es que la deuda ha aumentado a un ritmo de 1,3 millones al día y eso no ha hecho mejorar los servicios. ¿Decir esto es tensar la cuerda? Pues entonces tensaremos la cuerda, porque no vamos a seguir tolerando que la deuda pase de 770 millones en 2007 a 4.200 en el año actual. Eso, sin haber habido mejora ninguna y para que terminen los paraísos fiscales, no lo vamos a tolerar. Yo noto una percepción de calle, no sé si usted la comparte, que en los últimos meses quizá la apatía en Asturias al ver que no avanzan las instituciones, pues estamos hablando siempre del bloqueo de Madrid o de España porque no había presidente o no lo hay todavía. Aquí hay presidente pronto, en julio hizo un año, pero prácticamente no se pueden tomar decisiones, no hay una mayoría parlamentaria. Bueno, pues que ese bloqueo llevó una apatía a la gente que cada vez tiene menos en la cabeza las instituciones asturianas. Dicho de una manera, que yo creo que si quitan el Parlamento de Asturias casi no se entera. Bueno, yo creo que, visto lo visto, casi si el que quitan es el Congreso, entonces sí que no nos enteramos de lo que pasa porque no notaríamos la diferencia. En el Parlamento asturiano pasan cosas importantes, pero está claro que la atención mediática no está puesta ahí. Yo creo que la Cámara asturiana tiene que recuperar la dignidad de ser el sitio donde se discute y se toman decisiones. Si el Partido Socialista quiere ningunear a la Cámara, pues entonces contribuirá a ese desapego. Pero al mismo tiempo han cambiado cosas, por ejemplo, en las instituciones más cercanas a la ciudadanía, como son los ayuntamientos del cambio, ya sea Oviedo, Barcelona o Madrid, que la gente ha notado la diferencia. Puede ser que eso no esté en las primeras planas y que durante meses solo hayamos oído hablar de lo que pasaba con Pedro Sánchez, Pablo Iglesias o Mariano Rajoy. Pero yo creo que ha habido cambios sobre los que merece la pena prestar atención. La inversión de la curva de la deuda del Ayuntamiento de Madrid con Manuela Carmena merece la pena prestarle atención. Que en el Ayuntamiento donde está Ana Taboada, el IBI baje para la mayor parte de los patrimonios y suba solamente para las grandes superficies, pues yo creo que eso merece la pena tenerlo en cuenta. ¿No cree que el ayuntamiento de, como usted dice, de Taboada, de Venceslao y de Roberto Sánchez Ramos tiene muchos flancos a la crítica? Vamos a ver, hoy me parece que titulaba nuestro periódico, El Comercio, que solo en el primer semestre invirtieron un 16% o ejecutaron un 16% de la inversión que tenía comprometida. Ayer era un guirigay. Venceslao López decía, el dinero que va a ir para la Fundación Princesa de Asturias lo voy a mantener. Podemos dice, lo voy a reducir. Izquierda Unida dice, lo voy a eliminar. Unas veces por guirigay y otras veces por ineficacia. No sé hasta qué punto si es un cambio sobre el gabinismo, vamos a decirlo así, pero no creo que sea un ejemplo de ayuntamiento modelo. Yo creo que cuando se dice guirigay, yo creo que es una forma de desprestigiar el debate político que pueda haber incluso en un gobierno en el que evidentemente no todas las decisiones se abordan desde la misma óptica. Formar un gobierno con tres, lo que es importante es premiar el que se discuta y que las políticas que se apliquen de verdad mejoren a la gente. El problema es cuando hay un guirigay, como el que se dio en el comité de Ferraz,
donde lo que sucede ahí sí tiene efectos nefastos para la ciudadanía. Que haya discusión dentro de un ayuntamiento, ya sea entre Somos, Izquierda Unida y PSOE, pero cualquier otra formación, yo creo que eso no debería ser penalizado desde el punto de vista de los comentaristas políticos. Lo que se puede es luego contrastar los efectos que tiene. Bueno, que solo ejecuten el 16% de la inversión no es el mejor ejemplo de eficacia. Bueno, es mejor, bastante mejor que lo que tenemos seguramente a nivel autonómico, a pesar de las constricciones que tienen los presupuestos municipales. Cuando vemos que es un ayuntamiento como el de Oviedo, con la herencia de la gestión de Gabino de Lorenzo y de Caunedo, es bastante más de lo que había, claro, hasta el momento en el cual se llenaba las puertas el dinero de los Calatravas y de los responsables de Jesuosa o de tantas otras instituciones creadas por el gabinismo, no había problema ninguno, todo funcionaba muy bien. En el momento en el que alguien empieza a decir, oye, ¿qué te parece si abrimos los colegios durante el verano? Esto no lo ponen, no dicen que es un guirigay, ¿no? Es que abrir comedores escolares durante el verano es una cosa que no pasaba. Bueno, pues cada uno tendrá que valorar a qué le presta atención. De política municipal se habló mucho aquí en Gijón, al menos las últimas semanas fue un asunto encima de la mesa. El otro día lo definía un concejal del gobierno, una serpiente de otoño. ¿Serpiente o no? La cuestión de la moción de censura a Carmen Morillón por parte de los tres grupos de izquierda. ¿Qué le parece ese debate? Yo creo que tiene que ser como en su momento, ¿no? En el caso de lo que corresponde a Sison se puede, pues es una decisión autónoma que tiene que tomar en Gijón en función de lo que viva la ciudadanía de Gijón. Todos recordaremos el bochornoso ejemplo que dio Javier Fernández y la FSA cuando quería entregar el gobierno de Oviedo al Partido Popular, operación que acabó haciendo pero a nivel de España en su conjunto. Entonces lo primero es, eso se tiene que decidir en Gijón, no tiene que responder a otra lógica, ni a otro tipo de consigna, ni cambio de cromos. A partir de ahí tienen que evaluar pues lo que ha sido la gestión de foro y exigirle a la alcaldía que lleven hasta donde corresponde, ¿no? Las políticas que se tienen que reconocer que está en minoría y que hay muchas cosas por hacer en la ciudad. ¿Cuál es el problema? Que esta suerte de retórica de hay que formar un tripartito, y volvemos a la etiqueta de la izquierda, que aclara bien poco porque es de izquierda quien le da el gobierno a Rajoy, pues seguramente no en los parámetros de quienes lo dicen. Entonces el Partido Socialista está deslegitimado, como yo creo que ya lo estaba en su momento, para encabezar cualquier tipo de alternativa en esta ciudad. Insistimos, las dos grandes claves para que no recuperasen el ayuntamiento y la legitimidad, ¿no?, que las urnas no les habían dado, pasaban por el Musel y pasaban por medidas de regeneración democrática. Han pasado un año entero repitiendo una y otra vez que si se puede, le dieron a la alcaldía al Foro. No le dieron a la alcaldía al Foro. Lo primero, el Partido Socialista pierde las elecciones antes de que exista Podemos. Ya perdieron la alcaldía en el periodo anterior. Tuvieron 4 años para recuperar la legitimidad, no lo consiguieron y no recuperaron los votos suficientes para ser ellos la mayoría. En un momento determinado, por lo menos los candidatos de Sison se puede, cuando ven que no hay ninguna voluntad de cambio por parte del PSOE, se votan a sí mismos, votan a su candidato. Bueno, ¿ahora qué va a decir la Tiana Lastra cuando vaya a votar a la abstención para que pase el Mariano Rajoy? Va a ser divertido ver cómo lo explica. Y aún un paso más, llegó el presupuesto del Foro y lo rechazaron. O sea que eso es, sobre todo lo digo por los medios nacionales, que sacan esta historia, es que no conocen que Sison se puede, votó a su candidato, a Mario José del Fuello, y que encima en el presupuesto rechazó el presupuesto del equipo de gobierno. Pero bueno, son imágenes que se extienden y demás. Por cierto, esto de que usted no es de izquierdas, ¿lo comparte todo el grupo parlamentario, la dirección de Podemos aquí en Asturias? ¿Todos se sienten? Porque yo la última vez que me pasó estas discusiones es con la gente de UPyD, y de eso hace unos años. El de, no me ponga a la izquierda, no me ponga a la derecha, soy transversal o lo que sea. No solo es un prurito suyo, sino que lo comparte la dirección de... De hecho, no estoy hablando yo en persona de cuáles son mis convicciones ni de dónde yo vengo. Mi trayectoria personal es de sobra conocida y heredo buena parte de la experiencia de una tradición histórica de la cual yo no reniego en absoluto y que yo creo que todavía tiene muchas cosas que aportar. Lo que decimos, esto es lo que decimos por lo menos desde Podemos Asturias, es que no vamos a entrar en callejones sin salida de quienes juegan a poner etiquetas cuando eso no resuelve el problema. Decir que ahora me voy a enfadar con Javier Fernández porque Javier Fernández abre el pasillo a la derecha en Madrid cuando aquí aplica las políticas que aplica, pues hombre, creo que hay motivos de sobra para decirle a Javier Fernández 4 cosas sobre la política, no a él personalmente, ¿no? Quiero decir a la FSA. Creo que había motivos de sobra ya para poner en cuestión esas políticas. Bueno, don Emilio, llegamos al final. Le veo en forma, le voy a decir, le veo en forma. Sí, ha venido usted, ha tenido la amabilidad de venir más veces. Le veo más metido todavía al llevar ya 15 meses o 16 en el Parlamento. Y vamos a ver qué pasa. Habrá decisiones de este otoño importantes en Asturias. La primera, si hay o no presupuesto. Y luego, cómo se gestiona. Pues si hay presupuesto, bueno, hay un camino. Pero si no, se abre o se mantiene un ínterin larguísimo, que no sé si vamos a llamarlo de
no gobernabilidad o de no sé qué, o de quítate tú, que a mí dame la risa, no sé cómo llamarlo, pero es una situación curiosísima la que se da en Asturias, ¿no? Un gobierno como tal, sin embargo, pues sin posibilidad o sin capacidad de tomar una serie de decisiones. Pues muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación y cuando quiera. Muy bien. Nosotros hacemos ahora un alto y seguimos con la lupa.